Queremos escribir la ecuación de la línea que pasa a través de estos dos puntos en forma estándar. Para hacer esto, primero vamos a escribir la ecuación en la línea en forma de intercepción de pendientes, y luego cambiar la forma a la forma estándar. Así que usaremos la ecuación I igual 1010 más b, y desde que tenemos dos puntos en la línea podemos determinar la pendiente de la línea. Al determinar el cambio en las coordenadas y sub 2, y sub 1 dividido por el cambio en las coordenadas x o x sub 2, x sub 1. Entonces comenzaremos por determinar la pendiente si llamamos a estos ya los dos. Esto significa que será x sub 1, esto será y sub 1 y esto será x sub 2. Y esto es y sub 2. Para nuestra línea, y sub 2, y sub 1 sería 5-2 dividido por x sub 2, x sub 1. Eso sería 6, 4. Así que vamos a tener 5 más 2, eso es 7. Y 6, 4 solo sería 2. Tan otra vez, refiriendo a la forma de intercepto dependiente de una línea, sabemos que y igual 7 2x más b. Pero aviso, como todavía debemos determinar b o el intercepto, y podemos hacerlo usando uno de los puntos dados, y sustituyendo el valor para x y luego resuelve para b. Recuerde que estos puntos están en la línea, deben satisfacer esta ecuación. Así que decidimos usar este primer punto aquí, sustituirá 4 por x y menos 2 por y. Así que vamos adelante y hagámoslo. Tendríamos menos 2 igual 7 2xx que es 4. Así que escribiré 4 como 4 1 más b para tener menos 2 iguales. Ahora esto se simplifica aquí. Hay 1 2 hexanewtones 2 y 2 en 4. Así que esto sería 14 más b, así que ahora podemos resolver para b restando 14 hexanewtones a ambos lados. Esto sería 0. Así que tenemos b igual, esto sería menos 16. Ahora tenemos suficiente información para la ecuación de la línea en forma de intercepto dependiente. Otra vez, utilizando esta ecuación aquí podemos sustituir ahora menos 16 para b, por lo tanto en el intercepto de la pendiente la ecuación sería y igual 7 2x, 16. Y ahora queremos escribir esto en forma estándar. Entonces, si tenemos que lidiar con dos cosas. Primero, aviso que los términos sí deben estar en el lado izquierdo y luego a, b, c, deben ser íntegros. Empecemos restando el término x en ambos lados de la ecuación. Ahora tenemos menos 7 2x más y igual menos 16. Lo siguiente es aviso, el coeficiente de x es una fracción, por lo que no podemos dejarlo en este formulario. Para despejar las fracciones, tenemos que multiplicar todo por 2. Así que vamos adelante y hagamos eso. Multiplicaremos esto por 2. Multiplicaremos esto por 2 y multiplicaremos esto por 2. Aviso, aquí los 2 se simplifican. Y dejamos con 7x más 2 igual, esto sería menos 32. Ahora esta es la ecuación en forma estándar. Pero hay una cosa más que usted vea a menudo. Muchas veces se prefiere si el coeficiente de x es positivo en lugar de negativo, por lo que podríamos multiplicar todo por menos 1 para que sea 7 hexanewtones lugar de menos 7. Así que vamos adelante y demuestre eso también. Multiplicaremos el lado izquierdo de la ecuación por menos 1 y el lado derecho por menos 1. Así que la ecuación en forma estándar también podría expresarse como 7x, 2 igual 32. Así que probablemente encontrará este formulario un poco más común, pero este formulario aquí es también aceptable. Estas dos ecuaciones son equivalentes, y aviso de que los términos sí están a la izquierda y todos los coeficientes son íntegros. Así que asegúrese de comprender que estas dos ecuaciones son equivalentes.